cada 12 meses, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo la activación de ese demonio. Pero es un demonio de ciclo. A veces nosotros pensamos que ya se venció, que ya está terminado todo, pero nos damos cuenta que después de un tiempo se vuelve a activar. Y no nos habíamos percatado, no sé si usted se había percatado de eso, pero cada tanto tiempo se vuelve a activar. No sé si me estoy dando a explicar aquí. Hay un demonio que funciona cada ciclo. Por ejemplo, mire, hay un demonio territorial en nuestra nación que se activa cada 100 años. En el año 1800 se levantó una revolución. Y entonces este hizo estragos, se levantó una nación entera. Después de ahí se aplacó y a los 100 años, que fue en el año 1920, se volvió a activar este demonio y hizo otra revolución. Ahora estamos en el 2017 y está cumpliendo casi 100 años, o los 100 años y meses y días, y se activó este demonio otra vez en nuestra nación. Es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de revolución. Aparentemente es el pueblo levantándose en armas para defender lo suyo propio. Por ejemplo, hacen comunicados, hacen invitaciones a la nación, a los pueblos, a las ciudades, para que se levanten, vayan a las casetas, vayan a las gasolinerías, vayan a los ayuntamientos y hagan estragos. Y no se ha dado cuenta el pueblo que este es un demonio que ha manipulado. Y que cada vez que ese demonio se activa, lo que va a venir como consecuencia es una crisis, es una economía que va a venir por los suelos. Porque todo lo que hace el pueblo, ¿sabe a quién se lo cobran? Al pueblo mismo. Y aparentemente nosotros pensamos que estamos en lo correcto y que deberíamos de apoyar al no gasolinazo, que estamos haciendo justicia, y no es así. Es un demonio que es territorial, que se ha activado. Escúcheme bien. Por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer o antier, no recuerdo, del chico que mató a los amigos en el salón allá en Monterrey. Es un demonio territorial que se activa cada cierto tiempo. Entonces, la Biblia dice en el versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales. Cuatro potestades que operan. Unas de ellas son celestes, otras son territoriales, otras son infernales. Ya vimos los tres niveles de guerra espiritual: aires, tierra e infierno. Son demonios que se operan, son demonios que llegan a un acuerdo y empiezan a traer estragos a nuestra nación. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios. La iglesia, y esta palabra no es más que una palabra específica para la iglesia de Jesucristo. Si esto yo lo predico, por ejemplo, en una tribuna donde están los políticos o donde está la gente con palos, con su escándalo ahí para poder atacar al gobierno, este mensaje que yo voy a dar en esta noche no lo va a entender el pueblo ni lo van a entender los gobernantes. Este mensaje es para la iglesia. La iglesia en ese tiempo es una oportunidad para que la iglesia despierte y para que la iglesia de Jesucristo se active como una iglesia de Dios, como una lámpara en medio de esas tinieblas. Pero para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, esto, lo que está sucediendo desde el principio de año hasta el día de hoy, es una acechanza del diablo. Y esta acechanza es para la iglesia, no es para el pueblo, es para la iglesia. Pero Dios lo quiere entornar para que usted y yo nos activemos. Y dice verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tengo que hacer para estar firme?
vestirme con la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? A ver, ayúdenme a predicar. ¿En qué consiste la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? El casco, lo están diciendo ahí los versículos, el contexto. El casco, la coraza, el cinturón, el escudo, la espada y el calzado. Cuéntenos, a ver, ayúdenme. El casco, la coraza, el cinturón, el escudo y el calzado. ¿Sí? La espada, el escudo. ¿Cuántos son? Pues a ver, ayúdenme. Contar. A ver, el casco es uno. La coraza. El cinturón. El cincho. El calzado. El escudo y la espada. 6. Muy bien. Esta es la armadura de Dios. Y aquí nos dice desde el verso 13 en adelante hasta el 17. Nos está diciendo que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Yo no puedo ponerme, miren, yo hacía un ejemplo el día de ayer. Ayer tuvimos un día de ayuno y oración en la iglesia. Y yo le decía a la iglesia, miren, no podemos vestirnos y ponerme el casco, ponerme la coraza, el cinturón, el calzado y irme a la guerra y decir, ya estoy vestido, ya estoy armado, porque me falta el escudo y me falta la espada. Imagínese a un soldado que ya esté puesto en la línea de batalla y no tiene la herramienta necesaria para poder pelear contra el enemigo. Tenemos que agarre a su enemigo a cascazos, o sea, con el casco o con el guarache, que se saque el calzado y diga, a ver, te voy a agarrar a botazos, porque no tengo herramienta. Dios nos dio solamente una herramienta de defensa y una herramienta para agredir, para herir a nuestro enemigo. La herramienta de defensa es el escudo. Por eso el versículo 16 dice la palabra del Señor: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Me puede faltar, miren, escúcheme bien, y no estoy diciendo que podemos omitir ciertas herramientas. Dice la palabra que debemos de vestirnos ¿de qué? De toda la armadura. Pero yo puedo estar sin el casco y defender mi cabeza con el escudo. ¿Me explico? Pero si yo traigo el casco y no traigo el escudo, ¿cómo me voy a defender? Voy a estar expuesto a las acechanzas del diablo. ¿Y cuántas veces nosotros como familia, cuántas veces nosotros como iglesia decimos que somos soldados de Jesucristo y no tenemos puesta la armadura de Dios? Y nos creemos valientes, porque llámese San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ya me lo sé, soy una guerrera de Jesucristo. Pero escúcheme bien, te hace falta entender qué es la salvación. Entonces necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. Ahora, quiero entrar en el verso 16 y verso 17. Es donde voy a centrar el mensaje, porque no voy a hablar de toda la armadura de Dios, solamente me voy a enfocar en una. La primera, que es el escudo, que es el verso 16. Hemos hablado bastante acerca de la fe. Hemos hablado cómo ejercitar nuestra fe, cómo aumentar nuestra fe, cómo activar, cómo estar siempre con nuestra fe firme, que la fe nunca nos falte. Y eso es a través, dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo tengo que oír palabra de Dios. Cuando yo no escucho palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa a nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual se empieza a hacer anémica. Nuestra vida espiritual empieza a fracasar, empieza a tener estragos, empieza a tener terribles consecuencias, porque no estoy escuchando la palabra de Dios, estoy escuchando el chisme de mi vecina, estoy escuchando el chisme de la televisión.
Y entonces yo me aterro al ver las noticias, yo me aterro al ver que se viene tal pandemia, que se viene tal epidemia y que va a llegar al estado de Guerrero y que no hay cura para eso y la gente vive espantada. Cuando nosotros tenemos una palabra de promesas que tienen que ser activadas en nuestra vida. ¿Estamos aquí? Pero la fe viene por el ¿qué? El oír la palabra de Dios. Si usted no oye palabra de Dios, usted no tiene una fe activa. Y la fe viene siendo como la fuerza de nuestro motor que nos va a impulsar a venir a la congregación. No son los 100 pesos, tiene que ser la fe. ¿Me explico? O sea, ay hermanos, es que ahora dijeron que vamos a pagar 100 pesos. Yo quería que nadie viniera, hoy sí quería que nadie viniera. Dije, hermanos, con esos 100 pesos me voy a Acapulco. Y no me voy a llevar a nadie porque pues nadie vino, entonces. Pero no es lo que te debe de motivar. Lo que te debe de motivar es la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Escúcheme bien, si estamos pasando por momentos difíciles, si estamos pasando por situaciones adversas en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestra nación, yo necesito urgentemente entonces oír la palabra de Dios, reunirme con la gente que habla la palabra de Dios. Si yo no oigo ni me junto con esa gente, mi vida espiritual va a empezar a flaquear. ¿Estamos? Entonces, no me quiero tardar en esa parte. Quiero irme a la parte del verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de la espada. Quiero que nos enfoquemos estos minutos a hablar acerca de la espada. ¿Qué tan importante? Miren, qué tan importante es de que tú y yo, usted y yo, tengamos una Biblia en nuestras manos. Qué tan importante es. Mire, ahora pues la podemos accesar a través de un celular. Yo la tengo en el celular, la tengo en el iPad, pero para mí es más importante traerla aquí escrita. Porque me hace saber ejecutar esta espada. Me hace a que mis dedos se adiestren en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos acostumbramos al iPad o al celular y después te prestan una Biblia física, tú empiezas a buscar Génesis con la palabra G y piensas que está en abecedario y dices A, B, C, D, E, F. Génesis está al principio. Y dices Apocalipsis, Apocalipsis, y la buscas al principio, y cuando es el último libro de la Biblia. No somos diestros en la palabra del Señor. Y quiero enfocarme entonces a la palabra de Dios. Y voy a empezar a predicar, ¿sale? Muy bien. Y lo diga la hermana Daniela. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 1, primer libro de su Biblia. Génesis, capítulo 1. Y vamos a descubrir cómo es de que se hace este universo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok, ¿qué es lo que hizo Dios para que se hiciera la luz? Dijo. ¿Qué es lo que puso a accionar? Su palabra. Ahora, mire, presten mucha atención a esto. Muchas veces nosotros adoramos lo que no sabemos. Por eso, cuando nosotros no sabemos a quién adoramos, tenemos la opción de quedarnos con brazos cruzados y estar mirando si llegaron todos, hacer cualquier otra cosa menos estar adorando
es válido. ¿Sabe por qué es válido? Porque no sabes a quién adoras. Pero cuando tú entiendes que el Dios que tú vienes a adorar es un Dios poderoso y lo entiendes perfectamente, tú dices, se merece que todos los minutos que se lleve la alabanza, yo tengo que estarle adorando. Porque Dios demanda de mí que yo le adore. ¿Estamos? Miren, vamos a Colosenses sin perder Génesis. Vamos a Colosenses capítulo 1. ¿Están ahí? ¿Ya me lo llegan? Colosenses capítulo 1, vamos a leer el verso 15. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Lo hemos leído y me voy a ir deteniendo en este versículo. ¿De quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Jesucristo. De Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Mire, el primogénito de toda creación. O sea, en otras palabras, el primero de toda creación. Verso 16.